Mi nombre es Jesús G. Y el día de hoy te dejo este relato del canal de historias de luna llena, en el cual colaboro con otros creadores de contenido, y es un canal de relatos bastante tenebrosos. Te invito para que vayas, veas el contenido. Te dejaré el link en la descripción de este video, pero sin mayor preámbulo, vayamos directo al video. Historias de luna llena. Bienvenido seas a esta historia de luna llena. Mi nombre es Jesús G. Y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo este relato. La rumorosa, la carretera maldita y el chofer fantasma. Guillermo, quien su padre fue un trailero y al igual le transmitió la pasión por ese oficio, pues aquel trailero, padre de Guillermo, le contaba todos sus relatos ocurridos en carretera, relatos que iban desde índole romántico, anécdotas graciosas, pero desde luego también de índole paranormal, como un relato sobre una mujer vestida de blanco, la cual le ocurrió en una carretera de Veracruz. La había subido para acercarle a un lugar más seguro, ya que al verle sola a medianoche, el padre de Guillermo sentía esa obligación. Detuvo la unidad, le invitó a subir a la mujer a ese tráiler. Así esa mujer ingresó al vehículo. El padre de Guillermo solo trataba de entablar una conversación con esa mujer, pero esa mujer de vestimenta blanca, la cual tenía el rostro cubierto con el cabello de un color negro intenso, más oscuro que una parda noche, no decía ni una sola palabra, solo de la nada comenzaba a llorar. La mujer de una manera agónica lloraba y mostraba un sufrimiento real. Ese trailero pensaba que tal vez le hubieran hecho algo a esa mujer en esa carretera. Ella solo decía: mi cuerpo está enterrado sin tranquilidad durante tantos años, penando, siendo una alma errante, solo en ese camino de soledad. Ayúdame a salir. Aquí en este sitio me mataron y enterraron. Ayúdame a descansar en paz. Ese trailero no sabía a qué se refería, pero esa mujer se descubrió el cabello del rostro y veía que la mitad de la cara era un cráneo expuesto. Esa mujer le decía llorando: sácame de aquí, por favor. Ese conductor de la unidad sentía que se iba a desmayar por el miedo, y sabiendo que si eso ocurría, muy probablemente tendría un accidente, incluso tal vez mortal. Era así que solo se concentraba en ver el camino y no voltear a ver a esa mujer. Así ese hombre comenzó a rezar y pedir a Dios que le ayudara a salir de esa encrucijada. Pero seguía escuchando ese agónico lamento y el llanto en el lugar del copiloto en el tráiler. Así solo escuchó un terrible No, 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 que le erizó la piel. Solo fueron unos segundos, pero para el padre de Guillermo sintió como si hubiera sido toda una eternidad.
Posteriormente, después de ese grito, el llanto se detuvo y a los minutos, y armándose de valor, decidió voltear al lugar del copiloto, puesto que ya se había detenido ese terrible llanto. Para la fortuna y liberación, ya no se encontraba esa entidad. Continuó con su manejo, aunque todo el trayecto iba alterado y con miedo. A ese señor, después de ese día, al tiempo después, le diagnosticaron que había desarrollado diabetes, y el padre de Guillermo siempre asumía que esa enfermedad había sido el resultado de ese susto que había vivido en la carretera. También, en esa historia la cual le había relatado a su hijo, mencionó que el miedo que sintió ese día había sido el peor miedo que por mucho él había vivido jamás, pero que afortunadamente le había tocado sobrevivir, a diferencia de un par de compañeros, quienes lamentablemente habían muerto, y que a modo de coincidencia, ambos habían muerto en el tramo conocido como La Rumorosa, el cual también mencionaba que es un hermoso tramo que regala a la vista un lindo paisaje de un paraje rocoso, y esa localidad adquiere ese nombre a causa de que los fuertes vientos que atraviesan el lugar impactan entre esas porosas rocas y emiten un sonido. Ese sonido pareciera que el lugar está susurrando, que se lamenta. No obstante, no es imposible saber si esos susurros son provenientes de ese efecto que se produce por el viento, o tal vez por algunas almas en pena que aún rondan el lugar, pues la cantidad de desgracias, muertes, accidentes que ahí han ocurrido es interminable. Las leyendas de múltiples sucesos de ese sitio son infinitas, y tiene la peor reputación en sucesos trágicos y paranormales. Así, ese trailero, Guillermo, al ser adulto, siempre recordaba esos relatos de su padre, esos relatos que le había contado en su infancia. Guillermo tenía un amigo, quien era un joven, a quien le tenía mucha estimación, pues había entrado a ese trabajo casi al mismo tiempo, y ambos jóvenes, a pesar de que muchas veces sus tiempos horarios no coincidían, aún así aprovechaban para saludarse y desearse un excelente viaje. Ese amigo de Guillermo, de nombre Javier, desafortunadamente tuvo un aparatoso accidente, el cual le hizo salir de esa carretera y caer directamente sobre las rocas. Y para ese infortunio, ese señor, el cual tuvo el accidente, se dirigía rumbo a su boda. Y fue justo en ese tramo, conocido como La Rumorosa. Así que el tráiler perdió el control y simplemente cayó a la inclinada pendiente rocosa, misma en la cual rodó varios metros en picada, dejando fragmentos de ese vehículo por doquier, desafortunadamente expulsando el cuerpo de Javier y aparentemente enterrándole entre esas rocas con el movimiento violento de la caída de ese gran peso y pesado armatoste.
Posteriormente al evento, se dieron a la búsqueda del cuerpo del joven trailero varias personas, misma búsqueda a la cual no pudo sumarse desafortunadamente Guillermo por la exigencia laboral en la cual se le solicitaba, y misma búsqueda que fue totalmente infructífera, pues jamás encontraron el cuerpo. Ese hombre dejaba a una joven mujer sin su futuro esposo, y una agonía y sufrimiento para muchas personas. También, al igual para Guillermo, ese accidente lo dejó sin su mejor amigo. Guillermo recordaba las palabras de su padre sobre las temidas anécdotas de ese sitio maldito llamado La Rumorosa, mismo tramo que, al igual que a otros conductores, había robado la vida de su amigo, como de otros tantos traileros que se arriesgan a pasar por ese sector. Guillermo un día manejaba por una parte del sur de México. Ya era bastante noche, pero como es natural y es bien sabido, esos conductores pasan largas jornadas privándose del sueño, que incluso algunos recurren a ciertos métodos como sustancias ilícitas que les hacen mantenerse despiertos. Esa noche no era la excepción para Guillermo, quien iba con un tremendo sueño. Sin embargo, su carga iba con una hora a la cual se tenía que entregar y tenía que llegar. Iba transitando en un camino bastante oscuro. Iba manejando. Sentía sus ojos muy pesados, puesto que llevaba ya varias horas sin dormir y estaba llegando ya a su límite físico, cuando de repente escuchó un fuerte sonido arriba del tráiler. Fue un sonido bastante estruendoso, como si algo pesado hubiera caído sobre esa unidad. Pero Guillermo no quiso detener su camino, pues una de las reglas de oro para él era no detener la unidad si no era necesario. Cuando sintiera algún peligro en el camino, entonces mejor continuó manejando con bastante alerta, claro está. El sueño se le había espantado. Solo tenía los ojos bien puestos en el camino, y a lo lejos veía una gran bola de fuego que se dirigía rumbo al tráiler. Y esa bola de fuego se dirigía justo enfrente a bastante velocidad. Ese trailero para ese momento no sabía qué ocurría. Tampoco sabía qué era esa bola que orbitaba alrededor del tráiler. Guillermo ya tenía muchas emociones encontradas, pero a su vez aún más preguntas. Comenzó a escuchar un ruido y unas risas. Todo se escuchaba arriba del vehículo, en la caja y también en la cabina. Al ir manejando, aumentaba la velocidad, tratando de lo que estuviera arriba de su tráiler se bajara o se cayera. Pero veía en la parte frontal, por las ventanas, un enorme lobo que aparentemente estaba peleando contra esa bola de fuego. Por la fricción, caían ambos a la parte frontal del camión en movimiento y eran impactados violentamente, y a su vez eran aventados por ese fuerte golpe de la unidad. Guillermo, por inercia, detuvo
ese vehículo y totalmente asombrado y sin saber si tal vez era un sueño, alguna alucinación, veía que había aventado a ese gran lobo, pero también había aventado lo que parecía a una anciana sin piernas. Ese gran lobo solo se paró en 2 patas y aparentemente renqueando se metía en la maleza, en la orilla de la carretera. Pero antes, esa bestia articulaba palabras que decían: te mataré, maldita bruja. Y parecía irse tocando una costilla como si sintiera algún tipo de dolor. Pero también veía que la anciana se arrastraba con las 2 manos, llegaba a la orilla de la carretera y comenzaba a trepar un árbol como si fuera un mono. Posteriormente, Guillermo, al poner en marcha ese vehículo y pasar por ese tramo, solo veía que esa anciana, colgando de una rama, le veía fijamente sonriéndole. Así ese trailero no sabía qué pensar al respecto de lo que había visto. Incluso él mismo se cuestionaba la idea de que tal vez se estaría quedando loco, o tal vez había sido algún tipo de alucinación por falta de sueño. Lo que haya sido, ese suceso fue totalmente irreal y aterrador. Así manejó el resto de la noche, sin nada de sueño, ya que se le espantó en su totalidad. Pero también veía, un tanto preocupado, que tenía que dejar su cargamento en tiempo y forma. Así que por fin llegó a una buena hora para dejar el encargo, descender del vehículo. En eso notó que no había sido ninguna alucinación, pues veía marcas de garras que habían traspasado el metal de esa caja de carga, de ese tráiler. También veía zonas con lugares más negruzcos, como si hubiera pasado fuego y estuviera chamusqueado, como coloquialmente se dice. Así que un compañero se acercó y le preguntó que qué era lo que había ocurrido. Guillermo, sin tener una respuesta coherente, tampoco sin él mismo saber qué había ocurrido, le dijo a un compañero: te diré algo, pero no quiero que te rías de mí. Es algo bastante en serio. Ayer, mientras conducía, pasó algo terrible. Un enorme lobo se estaba peleando con algo que parecía una bola de fuego, pero al final era una anciana sin piernas. Su compañero, bastante serio, sin burlarse, preguntaba que en qué sitio había ocurrido ese hecho. Guillermo le informó la zona. Su compañero, con un semblante bastante parco, le respondió que había pasado cerca del área de Catemaco, una de las zonas más misteriosas de México, el área con mayor número de brujos, brujas, chamanes, santeros, nahuales y brujería negra de todo el país, y que no era habitual, pero que en esa zona ocasionalmente se podía ver esas bolas de fuego, y que se trataban de brujas quienes ya habían vendido su alma al diablo y por eso tenían esa clase de dotes y poderes. También que había nahuales, mismos seres quienes habían hecho lo mismo.
y que de día trabajaban en la brujería y chamanería, pero que gracias a Dios no vio al diablo, puesto que de lo contrario no hubiera pasado vivo esa noche. Para Guillermo, ver la respuesta de ese experimentado compañero era algo que simplemente no podía entender, pues recién le acababan de contar un relato totalmente incoherente e irreal, y ese hombre lo había normalizado de una manera totalmente lógica. Así que Guillermo regresaba nuevamente de día, sin tener ningún otro tipo de percance y sin ser víctima de ningún otro suceso paranormal. Así condujo todo ese día, con el cansancio acumulado, sin dormir por infinidad de horas. Al final, llegó a su base totalmente destruido por el cansancio. Le mencionaban que tendría una semana de descanso y que posteriormente tenía que reincorporarse nuevamente al trabajo. Ese trailero, esos días prácticamente se la pasó durmiendo antes de comenzar sus arduas labores nuevamente. Al reintegrarse a su base, le daban las nuevas especificaciones del nuevo trabajo y la nueva entrega. Dicho trabajo, el cual esta ocasión sería rumbo al norte, pero él notó que un tramo de conducción para el cual le tocaba sería por el terrible tramo conocido como La Rumorosa, cosa que dejó helado a ese trailero, pues recién había ocurrido su primera vivencia paranormal en los caminos, y como broma de mal gusto, posteriormente a ese evento le tocaba pasar por la terrible Rumorosa. Así, cuando se reincorporó, partió bastante temprano, bastante pensativo y con cautela, por ese temido tramo de carretera tan mítico, tan enigmático, pero sobre todo tan aterrador. Guillermo pasó todo el día manejando, desde bastante temprano, cuando se iba adentrando poco a poco al trayecto de La Rumorosa. Iba con bastante cautela, pues iba recordando los trágicos eventos los cuales le había contado su padre, al igual recordando que ese terrible camino le arrebató la vida a su mejor amigo Javier. Y mientras manejaba, iba escuchando sonidos agónicos que parecían lamentos. Sin embargo, ese trailero no se sugestionaba, pues él bien sabía que era el viento pasando entre las rocas porosas que justo hacían ese efecto, y continuaba manejando muy atento en esa carretera, y vio a una persona caminando a la orilla de la carretera que le pedía un aventón. Guillermo, titubeante, sin saber si era una ánima en pena o tal vez algún buen cristiano que necesitara ayuda, y apegándose a sus nobles valores y buen corazón, detuvo su unidad para brindarle al extraño apoyo, ya siendo de noche. Así ese hombre se acercó y subió al tráiler. Tenía la cara tapada por un gorro, el gorro de un suéter, y solo decía: muchas gracias. Así ese conductor continuó con su camino y le preguntaba a ese hombre misterioso que a dónde se dirigía, que dónde le podría dejar.
Aquel hombre solo respondió que a cualquier lugar, que solo quería salir de ese sitio. Aquel hombre era bastante reservado y Guillermo comenzó a sentir un tanto de temor, pues no fuera a ser que llevara como copiloto a un criminal. Pero ese misterioso hombre mencionaba que él quería salir de ese sitio, pues quería descanso eterno y no quería seguir penando, y que ese sitio le aterrorizaba. También decía: qué gusto verte, buen amigo. Yo soy Javier. ¿Me recuerdas? Tuve ese trágico accidente y quedé penando en este terrible sitio. Por la amistad que un día tuvimos, te ruego me ayudes a liberar mi cuerpo de este lugar y darle santa sepultura. Te lo ruego, amigo mío. Guillermo quedó pasmado, pues era su muy querido amigo Javier, pero ese trailero para ese punto no sentía miedo, más bien sentía la necesidad de ayudarle. Y Javier, ese espíritu con un semblante triste, le indicó dónde estaba su cadáver. Así que ese trailero dio la vuelta a su unidad, la estacionó, descendió entre las peligrosas rocas a altas horas de la noche. Guillermo comenzó a quitar piedras y piedras donde esa ánima le había apuntado, cuando después de cierto tiempo divisaba un cráneo humano. Posteriormente, al seguir quitando piedras, comenzó a ver el esqueleto con ropa de Javier. Así le desenterró, comenzó a cargar esa pila de huesos, subiendo esas rocas. Una vez que llegó, le depositó en su tráiler a un lado del copiloto y continuó su camino, pero para ese punto ya había dejado de ver el ánima de Jacinto, pero manejaba con un esqueleto como copiloto, aunque realmente no sentía temor, ya que él sabía que era a su amigo a quien transportaba para que recibiera una santa sepultura. Este es el relato de Luna Llena, que te agradezco en demasía que me hayas acompañado a escarbar los miedos de estos relatos. Mi nombre es Jesús G y a mí me resta desearte una mórbida noche.